Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Máxima Digital. Esta tarde del lunes 6 de julio del 2020. Esta tarde la vamos a dedicar a un personaje de la vida pública en el terreno de la religión. Me estoy refiriendo al padre Vicente Conrado Sánchez, quien ayer por la mañana en esta ciudad de Jalapa falleciera víctima de un infarto después de una larga vida de 84 años. El padre Vicente Conrado es un hombre que nace en Jalapa el 6 de abril de 1936. Su padre fue muy conocido en la ciudad de Jalapa. Tenía la peluquería El Dandy, que miles y miles de gente, de jóvenes, pasamos por esa peluquería, que estaba de las pocas peluquerías que había en la ciudad de Jalapa. Vicente nace en el barrio, en la colonia Salud, esta colonia que es la primera colonia de la ciudad de Jalapa que se diseña como tal. Allá por 1920 la vamos a tener ya en el gobierno en el último año del gobernador Adalberto Tejeda, y en los primeros años del gobierno del gobernador Heriberto Jara Corona. Es la colonia de Salud. Está planificada en este proyecto de Ciudad de las Flores, de Ciudad Jardín, que había proyectado. Y bueno, está muy cerca la avenida Atenas, la avenida donde tenían que entrar los corredores para llegar a la cima del estadio jalapeño. También es esa zona donde está la estación del ferrocarril. Es una zona densamente poblada en la ciudad de Jalapa por el trajín del tren, ¿no? Ahí hay muchas bodegas y la colonia Salud, ustedes ven la traza, es una traza muy original. Décadas después, que es 50, 70 años después, se va a abrir el fraccionamiento Coapespan, pero la colonia Salud, también en ese barrio nació otro jalapeño ilustre, como lo es el maestro Guillermo Zúñiga Martínez, quien por cierto tuvieron una gran amistad, que no solamente se suscribía al terreno del barrio, sino que trascendió en la vida de ambos. Don Guillermo Zúñiga siempre tuvo una gran estima, y yo fui testigo de que hasta se bromeaban, ¿no? Se bromeaban y siempre con el respeto. Vicente va a estudiar una carrera corta, es contador público, y es ahí en ese periodo de su juventud que el padre Lino Larios, el tío del actual arzobispo de Jalapa, don Hipólito Reyes Lario, descubre la vocación de este joven Vicente, y lo logra convencer que vaya a servir a Dios en el ministerio sacerdotal. Para ello tiene que hacer sus estudios en el seminario, hace los estudios aquí en el Seminario Mayor de Jalapa. Él también le toca la transición del antiguo seminario al nuevo seminario, el seminario que se inauguró en 1964 en las afueras de la ciudad de Jalapa. Ahora es la zona de el Fobiste, ese gran edificio que todavía hace 30 años estaba a las afueras de la ciudad, ahora ya está casi en el centro de la ciudad. Toda esa zona está densamente poblada. Siempre se destacó como un buen estudiante.
Bueno, y él ya tenía cierta experiencia en los estudios, ya tenía una profesión. Y bueno, la gran sorpresa para el padre Vicente Condado, va a ser que será ordenado en la ciudad de Bogotá el 22 de agosto de 1968, durante la visita de su santidad el Papa Paulo VI, que había venido a inaugurar la segunda conferencia del episcopado latinoamericano. Ordena un grupo de sacerdotes de América Latina, y él junto con el padre Francisco, se me fue el apellido, Fontaine, van a ser ordenados en el marco de esa visita papal a la República Hermana de Colombia. Regresa a la ciudad de Jalapa. Es en tiempos del arzobispo, del segundo arzobispo de Jalapa, don Emilio Salmerón, Abascal y Salmerón, y van a enviar al joven sacerdote, ya ni tan joven, ya era un hombre de 32 años, lo van a enviar a Roma para tener una preparación en ese sentido, para tener un posgrado en liturgia, y regresa, y muchos años, bueno, también se me olvidaba que como diácono estuvo en la parroquia de San José, allá en los años, a finales de los 60, en esa iglesia de San José, donde el Concilio Vaticano se echó a andar, donde el padre Barradas introduce el coro musical, introduce el coro de jóvenes, y bueno, ahí hacen una muy buena mancuerna. Y en los años 70 lo vamos a encontrar como director espiritual del seminario, formador en el seminario, una gente, decía en ese momento el arzobispo, de muchas habilidades como mecanógrafo, como organizador, y llega la gran oportunidad. Todo sacerdote, su gran aspiración es tener una parroquia, y es enviado como vicario en la iglesia María Auxiliadora, una de las iglesias de la periferia de la ciudad de Jalapa en aquellos tiempos de los años 70. María Auxiliadora se construye en la colonia Progreso Macultepe, esa colonia Progreso que en su momento fue toda una leyenda en la ciudad de Jalapa. Era era la zona popular, zona de tolerancia, de migrantes, una zona muy conflictiva, una colonia que muchísima gente, yo recuerdo en los años 70, hablar de la colonia Progreso era hacer un viaje del centro de Jalapa a la colonia Progreso, y ahí el padre Vicente tiene la gran habilidad de consolidar su territorio parroquial, de tener un acercamiento con los jóvenes que andaban ahí medio rebeldones, y logra consolidar esta parroquia María Auxiliadora. Ahora la colonia Progreso Macultepe, para muchos jalapeños, y es parte del centro histórico, pero para los años 70, 80, era ya a las afueras de la ciudad de Jalapa. Es más, el servicio urbano te dejaba en la avenida Jalapa o te dejaba en la avenida Miguel Alemán. Si uno quería entrar a la colonia Progreso, lo hacía a pie, no había sus calles eran empedradas. Poco a poco el auge que llegó fue ahí una oficina del DIF estatal, y a partir de eso la colonia Progreso se
empezó a poblar. Ahora es una zona de clase media y es una zona que ya nomás solamente los jalapeños de la Yela recuerdan. Pues ahí hizo gran trabajo pastoral don Vicente Condado. Más tarde, años más tarde, lo van a designar párroco en el Dique, en la iglesia del Dique. En los años 90, ya el tercer arzobispo de Jalapa, don Sergio Obeso Rivera, lo designa a otra zona conflictiva de la ciudad de Jalapa. Hay que recordar que el barrio obrero de el Dique es un barrio del siglo XIX, donde estuvieron asentadas las fábricas textiles de la ciudad de Jalapa, y las zonas de atrás era la zona donde había muchísimos habitantes. Había también una zona muy, muy conflictiva. Era así como pues venía un especialista de la colonia Progreso Macultepe y lo mandan a otra colonia que para los años 60, 70, ya en los 80 ya se calmaron los jóvenes, las pandillas, pero era difícil esa zona, tenían mala fama. Y bueno, ahí estaba la parroquia de Santa María de Guadalupe, en el Dique, como tradicionalmente se conoce. Y aquí también es muy bonita la historia. Era la parroquia del Dique, el templo era parte de la hacienda de la familia Cerdán, de don Pantaleón, dueño de una de las fábricas hilares y tejidos, y tenía su capilla personal que se levantó yo que a principios del siglo XX y estaba dedicada a Santa Cecilia. Viene la Revolución Mexicana, viene el reparto agrario, y esta capilla personal, familiar, es arrebatada en el reparto de las tierras y se convierte, en lo que fue la capilla de Santa Cecilia, se convierte en salón de baile, en escuela, en antro, en salón sindical. Y el padre Martín del Campo, allá por los años 50, le dice al primer arzobispo de Jalapa, a don Manuel Pío López, que sería interesante rescatar una antigua capilla familiar que había servido para el culto religioso. Por lo tanto era una capilla que se tenía que rescatar. Logra el rescate, logra que pase a manos de la arquidiócesis de Jalapa, y se le va a dedicar a Santa María de Guadalupe, ocupando el espacio. Vamos a una pausa comercial. Sí, estamos haciendo la historia de la Basílica Menor de Guadalupe aquí en Jalapa, y finalmente deciden que se le llame a la antigua capilla del Dique, se le consagre a Santa María de Guadalupe. Era una capilla muy interesante porque se había que aprovechar la geografía, era en un cerrito, y coincidía mucho con la tradición guadalupana del Cerro de Tepeyac. Entonces así los jalapeños ya en los años 50 van a tener su pequeña iglesia santuario de Santa María de Guadalupe, donde todos los 12 de diciembre acuden a la veneración a Santa María de Guadalupe. Vicente Condado es designado párroco ahí en 1990, y muy inquieto ve la necesidad de
de hacer algo nuevo, algo nuevo en su parroquia, y agradezco a Lupita el café. Decide, se conecta con un amigo monje que había participado en el diseño de la Basílica de Guadalupe, la que se inauguró en 1976, el 12 de diciembre, y decide hacer un nuevo templo, y bueno, ahí don Vicente batalló, luchó, subió, bajó, tocó puertas para la inversión. No es fácil construir una iglesia. Hizo kermés, hizo tardeada, movilizó al barrio, movilizó al dique. Antiguamente esta parroquia del dique estaba en manos de los jesuitas. Entonces había un trabajo colectivo en esa comunidad religiosa, mismo que aprovechó don Vicente para tocar puertas, derribar el edificio y hacer un nuevo edificio. Un edificio con muchas características de la Basílica Mayor de Guadalupe en la Ciudad de México, en la dimensión del terreno pequeño aquí en la ciudad de Jalapa, y que se va a consagrar como iglesia parroquial. Yo fui testigo como el arzobispo Sergio Beso Rivera consagró el nuevo templo. Eso es también muy pocas veces se tiene la dicha de ver la consagración de un templo. A mí me impactó mucho ver a don Sergio Beso, ya un adulto mayor, con sus ornamentos arriba de las escaleras, untando el óleo crismal en los 4 puntos cardinales de la pared. Recuerdo con mucho cariño esta celebración, porque luego hubo el convivio, y donde yo también fui testigo del gran aprecio que se tenía el maestro Zúñiga Martínez, la familia Zúñiga Martínez con don Vicente. Y cabe destacar que si usted no conoce la Basílica Menor de Jalapa, ya en esta construcción ya se construyó un espacio, se hizo un espacio específicamente para las urnas, para la gente que decide ser cremada, y los nichos, son creo que más de 5,000 nichos. Lo que esa parte no se ve, porque esa parte hay que entrar y ver. No sé si hayan tenido la oportunidad de reconocer esta parte del santuario. Y bueno, años después, la ciudad de Roma, el Papa Benedicto XVI, creo, le cambia de rango a la parroquia, al santuario de Santa María de Guadalupe, y la va a designar Basílica Menor al santuario de Santa María de Guadalupe, aquí en la ciudad de Jalapa. Creo que es la segunda Basílica Menor que se tiene. La primera es la Basílica Menor en Cosamaloapan, que data del siglo XIX esta designación. Y bueno, entre otras muchísimas cosas, yo tuve la gran oportunidad de participar, de hacerme amigo de don Vicente en el consejo editorial del semanario Alégrate, la publicación oficial de la Arquidiócesis de Jalapa. Todos los lunes durante 6-7 años nos reuníamos para hacer el diseño, la programación, y eso permitió tener un acercamiento, escuchar sus consejos, escuchar la sabiduría. Un hombre que a mí me impactó mucho, porque él fue formado en la opción preferencial por los pobres, en la teología de la liberación, pero él supo, él tenía muy claro el evangelio,
el Evangelio de Cristo y siempre estuvo preocupado por los pobres. Él no creyó en la opción armada que mucha gente creyó en algún momento en América Latina. Y bueno, también otro dato biográfico de don Vicente: él por muchísimos años fue un hombre diabético desde su juventud, y ya en los últimos años por problemas de salud ya no tenía. Era capellán, es decir, asistía a las capillas de algunas órdenes religiosas de mujeres, las adoratrices de 20 de noviembre o las agustinas de Clavijero. Es un sacerdote mayor que asiste a las Eucaristías, da consejo espiritual a la comunidad de religiosas, y ahí estuvo. Y ese domingo 5 de julio falleció. Ya en la mañana de ayer, el padre Gabriel, el párroco de San Bruno, por medio de en Facebook, comentaba el deceso lamentable del padre Vicente. Posteriormente, en la tarde, en la Oficina de Comunicación Social de la Arquidiócesis de Jalapa, que dirige el padre Juan Manuel Suazo, ya emitió un comunicado explicando la muerte, dando los datos biográficos de don Vicente Condado. Y hoy a las 12 del día, esta mañana, en la catedral se celebró las exequias que presidió el arzobispo de Jalapa, don Hipólito Reyes Larios. Una celebración muy sentida, iniciándose con un largo y fuerte aplauso en memoria del padre Vicente. La Iglesia Catedral de Jalapa, con todas las medidas sanitarias, una única puerta de ingreso, el gel, el cubrebocas, y las bancas eran ocupadas nomás por dos personas, de extremo derecho y extremo izquierdo. Se llenaron las bancas. Vimos a los compañeros reporteros de La Fuente muy pendientes. Ulises, el director de Asuntos Religiosos del gobierno del estado de Veracruz, presente. Estuvieron los familiares. Al padre Vicente le sobrevivía su hermana Guadalupe, con la que vivía, los sobrinos, y también hay que recordar que hace como 10 años fallecía su señora madre. No tengo bien la fecha, pero más o menos como ya también de mucha edad. Me dio mucho gusto ver a un grupo de vecinos de la colonia Salud, de su colonia, que lo vio crecer, que lo vio. Pues esta sería la biografía de un jalapeño. Y pasando por otros asuntos también dolorosos, ver cómo la epidemia COVID-19 ya se está cobrando víctimas en la ciudad de Jalapa. Hay dos casos que sabemos que fueron COVID. El pasado miércoles falleció en la ciudad de Jalapa el cantante Jesús Ruiz Cruz, un integrante del coro de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, un hombre de 65 años, doctor en pedagogía. Fue mi alumno en la carrera de naturopatía. Un hombre extraordinario, un hombre que con su gordura y su homosexualidad siempre hacía bromas, un hombre que yo creo que se murió riendo o cantando. Ayer mismo también falleció un personaje público de nuestra ciudad, a Gina Sotelo, una joven reportera, una joven periodista
que la conocimos en radio, en televisión, en difusión también de la Universidad Veracruzana, y también se comenta que murió de COVID. También ha muerto Ricardo Olivares Pineda, quien fuera el diputado local federal de Jalapa en 1988-91, que por cierto hoy estamos conmemorando el 32 aniversario del único fraude electoral que ha habido en este país. El otro, el del 2006, un mitómano lo repite, uno que podemos esperar un mitómano, pero hace 32 años el pueblo mexicano votó en favor de una alternancia, en favor del Frente Democrático Nacional que encabezaba el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y que el hoy funcionario de la 4T, un hombre honesto, un hombre que dice la verdad, Manuel Bartlett, le cometió el fraude electoral más grande que se haya tenido en la historia de este país. Y Ricardo también falleció la semana pasada. También falleció Lilia Roa Bello. Ricardo, Lilia Roa Bello y el padre Vicente, de enfermedades. También falleció otro jalapeño, Antolín Guzmán. Muchísimos niños recordarán al maestro Antolín Guzmán, quien fuera un gran promotor de los coros musicales de los niños desde la Escuela Normal Veracruzana. Entonces, estamos viendo ya, yo soy impactado porque uno escuchaba los miles de muertos que hay en este país y no les dabas rostro, pero ya en esta semana, cuando le estás dando rostro a estos personajes que han muerto, yo entiendo que el gobierno federal está muy contento. Dicen que es como que la pandemia les cayó como al niño al dedo. Y es muy lamentable que hasta el día de ayer más de 30.500 mexicanos hayan muerto desde el 1 de febrero a las fechas. Se me hace muy escandaloso, se me hace que hay una fuerte responsabilidad del Estado mexicano. Un solo muerto de COVID hubiera sido motivo de escándalo y de preocupación para todo. Entonces hay que cuidarse. Yo no entiendo al gobierno federal. 30.500 mexicanos han cambiado la historia con sus familias, sus hogares, porque el Estado no estuvo pendiente y hubo una contra campaña de sí salir y no al cubrebocas. Yo los invito a acatar las instrucciones porque la gente se está muriendo, ya lo platicamos hace rato. Me despido de ustedes, Ángel Rafael Martínez Alarcón. Nos vemos la semana que entra. Esperemos que ya esté el invitado. Hasta pronto.